Muy buenos días, el tema de hoy es obrar en fe. Vamos al libro de Santiago capítulo 2 del verso 20 al 26. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Obrar en fe. Encontramos que en la palabra nos enseña que usted y yo podemos tener fe, pero la fe sin obras prácticamente está muerta. Yo puedo decir: yo tengo fe que Dios va a hacer esto en mi vida, Dios me va a llevar, me va a transformar, me va a cambiar, me va a renovar, Dios me va a usar con milagros, con prodigios, Dios me habló que me va a llevar a otro país, me va a llevar a otra nación, me va a usar en otra nación, me va a usar con otras personas, me va a usar con eso. Pero dice la palabra que la fe sin obras está muerta. Pero ¿cómo ejecutamos esa fe? Esa fe la tenemos que ejecutar con una acción, y es el obrar. ¿Y cómo encontramos aquí, como nos habla el apóstol Santiago? ¿Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Prácticamente usted y yo podemos tener fe, como dijo el Señor Jesús. Si tú tienes fe como un granito de mostaza, por lo menos tú le dirás a este monte: quítate y échate a la mar, y el monte se quitará. Pero tenemos que ejercer la fe, ejecutarla. Porque el mismo Señor Jesús le dijo: si le dijeres a este monte, porque usted lo puede pensar, bueno, no sé, yo si le digo a ese monte, ¿será que sí se irá al mar o no? Pero si se queda pensando, entra el enemigo y le siembra la duda. Y dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y es precisamente donde encontramos como a 3 días de camino el Señor le manda a Abraham a ofrecer su unigénito, su único hijo, a Isaac, y a ofrecerlo como un cordero. Y ahí donde vemos la fe que actuó con las obras en Abraham. Dice que él fue en lo que el Señor le había pedido: ofrecer a su hijo en holocausto durante 3 días de camino. Pero él tenía puesta la confianza en Dios, no en las obras, no en que qué tal que Dios me haya tirado, no en qué tal que Dios me quite mi hijo, el único hijo que Dios me ha dado. No. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Claro, en el mundo vemos que muchos son justificados por las obras. Ay, este que dio. Inclusive hoy en día muchos hacen reels, TikTok, mostrando cómo hacen obras. Regalan a alguien un mercado, le regalan a alguien algo, le ayudan con una ropa, le ayudan llevándolo al médico, le dan una ofrenda, un dinero y se exhiben. Prácticamente que dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Se justifican por esas obras que hace. Y es que tal persona es bondadosa, generosa, mire, dio para tal cosa y para tal otra, pero no es en la fe. Ya que así mismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab precisamente estaba en juego la vida de ella y su familia, porque perfectamente donde vivía la podían haber asesinado a ella y a su familia, pero ella le creyó más a Dios y actuó por fe. Ella actuó por fe en lo que tenía que hacer, en resguardar a los 2 espías, y aún estando en la casa los 2 espías llegaron a buscarlos ahí, y estando ellos ahí, ella negó que estuvieran en su propia casa. Haga conciencia de que prácticamente la podían matar a ella y a su familia, pero negó que estuvieran ahí y los resguardó con las obras, los resguardó. Por eso, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y es ahí precisamente donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. ¿Cómo está nuestra fe? Ya que el obrar en fe quiere decir que nuestras acciones diarias deben nacer de una confianza real en Dios. Y esa confianza, si usted y yo la tenemos en Dios, podemos lanzarnos en fe. No se trata solamente de decir lo que se cree. ¿Qué es lo que cree usted? Pero ¿será que lo va a hacer? Sino que demostrarlo con hechos, obediencia y amor hacia el prójimo, pero también amor a lo que el Señor quiere que usted y yo nos lancemos. Ya que una acción sincera significa que la fe sin obras está muerta. Lo que cree en el corazón es en cómo usted y yo actuamos. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Está lleno de fe, pero al momento de actuar dudamos y entra la incertidumbre? Ya que hoy en día debemos mirar cómo es nuestra obediencia y no más esperemos saber todo resuelto para responder hoy a lo que Dios nos pide hacer. ¿Qué es lo que nos pide hacer el Señor? Por lo que estaba hablando anteriormente de ayudar a otras personas, y ayudarlos es ayudarlos de corazón, pero como para Dios, dice la palabra, que no lo hagamos como para el hombre, porque recibiremos del hombre. Hacerlo como para Dios. Si Dios lo ha mandado a usted ayudarle a alguien, darle una ofrenda, darle una ropa, darle una muda, hágalo, pero no lo haga tampoco con en son de crítica. Y es que yo le doy esto para usted, ahora es que vaya a hacer esto. Yo le voy a dar esa plata, pero ahora va a gástesela en vicio. Pero yo le voy a dar ahora va a gástesela en cerveza.
hágalo como para Dios, pero no esperando nada del hombre. Hágalo porque Dios nos ve a usted y a mí, porque la fe sin obras está muerta. Y si hacemos la obra en fe, el Señor automáticamente nos ve a usted y a mí en esa disposición. Y es confiar que muchas veces las pruebas vendrán. Y es en esos momentos difíciles que usted debemos depender más del Señor y no de nuestras propias fuerzas. Y es que precisamente cuando el Señor nos trabaja en la fe, dudamos. ¿Y dudamos por qué? Porque entra el enemigo a tambalearnos en la fe. ¿Y será que sí? ¿Será que no? Pero yo no creo. ¿Será que lo puedo hacer? ¿No lo voy a hacer? No, háganlo. Y tendrá el respaldo del Señor, porque usted va a hacer en el nombre del Señor. Si usted lo va a hacer para vanagloriarse, usted no lo haga. Si usted lo va esperando respuesta de otra persona, lo va a hacer, no lo haga, porque recibirá lo que su corazón hay. ¿Qué hay en su corazón? Y debemos entender que la palabra es la que nos alimenta y nos fortalece en esa fe. Y cada vez que usted y yo nos alimentamos de la palabra, se alimenta y se fortalece ese músculo de la fe, ya que cada día prestamos atención a los mensajes que nos edifican a través de la palabra. Pero también algo que es muy importante, debemos vencer el miedo. El miedo es donde actúa el enemigo, nos pone a dudar, a tambalear. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Pero que no sé qué tal que la otra. Bueno, el enemigo pone a dudar. Y si está la duda, está la incertidumbre, no está Dios, está el enemigo. Ya que debemos dar el primer paso a las metas, proyectos y decisiones, pero tenemos que ir con la certeza de que el Señor nos respalda. Pero también debemos tener la certeza de la palabra, del conocimiento, la revelación, pero la certeza de que Él mismo nos va a respaldar en todo lo que usted y yo hagamos o pensemos hacer. Y donde el Señor viene y nos lleva a usted y a mí ese cambio, esa transformación, acorde a lo que nos enseña a través de las Escrituras. Y el Señor nos quiere llevar a usted y a mí ese cambio siempre y cuando dependamos del Señor. Por eso es tan importante que usted y yo entremos en ese momento de oración, de clamor delante de la presencia del Señor. Y ahí donde el Señor viene y obra en cada uno de nosotros. Y obra en cómo usted y yo podemos obrar y actuar para hacer cualquier cosa, cualquier circunstancia que se nos presente el Señor. Pero siempre y cuando dependamos de Él. Que nos dice la palabra en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es ahí mismo Él es galardonador de los que le buscan. Y es que esa fe es más que suficiente en el Señor, ya que esa pregunta de que será que si hay fe, tengo fe, dudo o no dudo, y es comprender que yo estoy en esa fe guiado en la palabra, pero también en el poder del Espíritu Santo. Y es una fe que es necesaria en que usted y yo la cultivemos a diario con la palabra. Y esa palabra es la que nos enseña, nos orienta, direcciona cómo debemos obrar, cómo debemos actuar para determinada circunstancia, determinada situación. Y ahí el Señor nos respalda a usted y a mí cuando usted y yo entramos a buscar la presencia del Señor. Y el Señor me manda a hacer esto, el Señor me manda a hacer lo otro, y automáticamente el Señor viene y obra a través de cada uno de nosotros, siempre y cuando usted y yo dependamos del Señor. Y si dependemos del Señor, el Señor viene y obra en cada uno de nosotros y nos llena de esa paz, esa seguridad y esa confianza en la cual usted y yo estamos buscando del Señor en cómo entrar y obrar. ¿Qué dice en el capítulo de Judas, versículo 3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí encontramos que como Judas nos habla de esa fe que debemos prácticamente entrañarla en el corazón, pero también cómo debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a nosotros. Y esa fe debemos perseverar, debemos anhelarla, debemos llenarla de convicción, de firmeza y seguridad en cada una de las cosas que usted y yo vayamos a hacer y cómo el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Pero si esa fe la tengo puesta en el Señor viene y obra a través de mi vida como Él quiere que obre usted y yo en cada uno de nosotros. Y es ahí donde el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Yo no sé si usted tiene duda de lo que el Señor le ha mandado a hacer o pensamientos de que pronto el enemigo quiere actuar. Miren lo que pasó con la mujer del flujo de sangre. En Marcos capítulo 5 verso 25 vamos a leer del 30. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Aquí encontramos la respuesta de cómo lanzarse en fe. Esta mujer, una mujer que no era del pueblo de Dios, era una mujer que sufría de flujo de sangre, pero dice la palabra que ella había gastado todo su dinero en muchos médicos, prácticamente no tenía recursos económicos. Escuchó hablar de Jesús, pero dice que la multitud agolpaba a Jesús, pero esa mujer tenía solo un pensamiento. Mire cómo el Señor nos da aún ese ejemplo de una persona que no era del pueblo de Dios, pero en su mente estaba que si tan solo tocar el borde de su manto seré sana.
Y esta mujer se metió en medio de la multitud, arrastrándose, y llegó y solamente tocó el borde de su manto. Mire que cumplió lo que tenía en su pensamiento, tocar el borde de su manto. Y automáticamente tocó el borde de su manto. Dice que automáticamente esta mujer fue sana. Pero el Señor Jesús sintió que alguien lo tocó. Pero como sus discípulos dicen, Señor, pero ¿cómo dices que alguien te tocó si ves que la multitud te aprieta? Pero el Señor Jesús dice, alguien me tocó diferente. ¿Y qué encontraba yo en esta parte de obrar en fe? Es esa fe que tenía esta mujer, que tenía en su pensamiento. Por eso cuando le quiero hablar de esta parte de orar en fe, es precisamente ella tenía ese pensamiento, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y es ahí donde usted y yo cumplimos un papel muy importante. ¿Qué es lo que el Señor quiere que vaya y obre en fe? Pero el enemigo lo tiene prontotado y no lo deja avanzar y evolucionar. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que el obrar en fe sea direccionado con la palabra, pero también lo impulse, lo lleve el Espíritu Santo a que lo ejecute en Cristo Jesús.